Bueno, más cosas que podemos conectar. Lógicamente, también podemos conectar un relé, ¿no? Que es lo que utilizamos normalmente pues, para conectar cargas, pues, por ejemplo, la bobina de un contactor o lo que sea. Bueno, el módulo de conexión de relé, que era el esquema que teníamos aquí antes, este sería el esquema de un módulo de relé. Visto en cómo sería físicamente, desde el punto de vista de la conexión al microcontrolador, sería algo tan sencillo como esto. VCC, que es la tensión de alimentación, que la meteríamos a 5 voltios por la salida de 5 voltios. La masa, el GND al GND del microcontrolador. Y luego lo que pone IN1, que es por donde yo controlo, donde le digo que tiene que activarse el relé, pues al pin que yo haya configurado como salida en el microcontrolador. No tiene tampoco ninguna complicación. Aquí en el relé tendríais ya la parte de conexión de la carga que yo quiera, ¿no? Los tres bornes normalmente vienen con un contacto conmutado, exactamente igual que los que manejamos nosotros. Lo que pasa es que viene solo con un contacto. Bueno, señales analógicas, otra cosa con la que vamos a trabajar. Las dos señales típicas normalizadas que se suelen utilizar a nivel industrial son la de 0 a 10 voltios y la de la 2 a 40 miliamperios, ¿vale? Una en tensión y la otra en corriente. Estas directamente no vamos a poder manejarlas. Si quiero manejar sensores que me den una señal analógica de esos valores, necesito utilizar un elemento intermedio. Directamente, yo el máximo valor que tengo de entrada analógica en el microcontrolador es 1 voltio, ¿vale? Que puedo aumentar por software hasta 3,3 voltios, los 3,3 voltios que tiene el microcontrolador. Realmente hasta 3,6, que es el valor máximo que soportan las entradas en tensión. Esto es un detalle que tengo que tener mucho cuidado con el microcontrolador, de meterle más de 3,6 voltios porque me lo cargo. Vale, eso es algo que a la hora de conectar hay que tener cuidado. Si yo quiero meterle un sensor que tiene más de esa tensión, pues tengo que utilizar algún circuito que me reduzca la tensión. No puedo utilizarlo directamente. Bueno, dentro de esa señal de 0 a 1 voltio, que es la que admite, digamos, en el funcionamiento normal, le puedo asociar un conversor analógico digital, que los hay de diferentes resoluciones. Tengo, por ejemplo, el más sencillo, que sería de 8 bits. 8 bits quiere decir que represento ese valor de 0 a 1 voltio con 8 bits dentro de la electrónica del microcontrolador. Es decir, tendría 256 distintos niveles. Ahí tenéis hecha la cuenta. Si yo divido entre 255, puedo representar hasta 3,92 milivoltios. ¿Vale? Ese sería... 3,92 milivoltios por cada división, ¿no? Por cada nivel de los 256. Es lo que tendría. ¿Vale? Si la señal analógica que yo le voy a meter con el reductor correspondiente es de 10 voltios, me representaría al final, haciendo el cambio, hasta 39,2 milivoltios por cada nivel, ¿no? 8 bits suele ser una resolución más que de sobra, pero es que con este puedo llegar incluso hasta 16, si me interesa. Con 16 bits, si quiero utilizarlo con 16 bits, podría llegar a una resolución de 152,6 microvoltios por cada nivel. Es decir, aunque yo estoy haciendo una señal que es analógica discreta, puedo distinguir bastantes niveles, ¿no? No pierdo gran precisión. ¿Vale? Llegaría hasta 2 a la 16 niveles distintos, 65.536. Si recordáis en el S7200, los valores que manejaban temporizadores y contadores eran 32.000, ¿no? Que eran 15 bits más el de signo. Bueno, para una entrada analógica eso es muchísima resolución. Luego tendremos el problema, no es todo tan ideal, ¿no? Que no es... La entrada analógica de este microcontrolador no es tan precisa como quisiésemos. Hay valores intermedios donde pierde linealidad y a veces no es del todo proporcional a la entrada que le estoy metiendo. Bueno, ahí tendréis el ejemplo de cómo se conectaría para leer una entrada analógica, que esto se puede hacer con un potenciómetro. Le meto un potenciómetro ahí en la placa. Un potenciómetro, por ejemplo, de 10 kiloohmios.
entre la entrada de 3,3 voltios, el otro extremo del potenciómetro lo meto a la masa, al GND, y el intermedio a una entrada, que es la entrada que voy a definir como entrada analógica. Y bueno, ahí a medida que vaya girando el potenciómetro voy a ir leyendo todos esos valores que me va a ir dando el potenciómetro. Dependerá de cómo lo configure, luego veremos que por software se puede configurar la resolución, se puede configurar lo que llama la ganancia es para poder funcionar hasta los 3,3 voltios. Lo que hace es coger la señal y bueno, la traduce, le saca la proporcionalidad a un voltio. Si necesito señales mayores, lo que hago es meterle un regulador de tensión o bien un divisor de tensión. Supongo que el divisor de tensión os sonará algo del año pasado de sistemas, cuando visteis la ley de Ohm y todo eso, ¿no? Divisor de tensión es poner dos resistencias en serie y sacar el valor de tensión que a mí me interesa del punto intermedio. Como la tensión en resistencias en serie se divide, yo voy a tener una fracción de esa tensión entre la resistencia entre la segunda y el GND, ¿no? Y la masa. Ahí es donde yo saco la tensión. Si yo, por ejemplo, tengo un sensor de 24 voltios en continua, que me da hasta 24 voltios, perdón, un sensor alimentado a 24 voltios, pero que me da de 0 a 10 voltios en continua, como señal analógica, yo puedo poner un divisor de tensión con una resistencia de 4,7 kilómetros, con una de 10, y me sacaría hasta 3,2, que es un valor que con el micro este lo puedo manejar. Sería una opción. Este sería el montaje que yo tendría que hacer para poder manejar un sensor de tipo industrial directamente. Otra opción, utilizar un regulador, un circuito regulador como ese que tenéis ahí, el MP1584. Está pesadito y esto. Este de aquí lo que tiene es una rosca, esta rosca que tiene aquí arriba me permite regular la tensión de salida. Es un circuito que solamente reduce, reductor de tensión, de continua a continua. Tiene un chip ahí que es un regulador, que es el que hace esa función de reducción de tensión. Con ese sí que podría jugar para reducir desde 10 a los 3,3. De esa manera, pues automáticamente ya puedo manejar con el microcontrolador sin ningún tipo de peligro ni de riesgo, pues esa entrada de 10 voltios, ¿no? Que si la meto directamente al micro me lo cargaría. Cualquiera de los dos montajes es válido. Normalmente es mucho más preciso utilizar el regulador, pero este montaje también va perfectamente. Si se calibra debidamente, funciona bien. Bueno, tenéis la formulilla ahí también del divisor de tensión de cómo se calcularía, ¿no? Esa fórmula se llega desde la ley de Ohm, tampoco tiene más misterio. Este microcontrolador también dispone del conversor analógico digital, pero habría que utilizar el ensamblador para poder programarlo, así que no vamos a obviarlo. En el MicroPython no está contemplada, no está todavía resuelta el manejo de la salida analógica. ¿Vale? Lo que sí vamos a tener como salida analógica es esto, una señal que llamamos PWM. Una señal PWM es una señal de modulación de ancho de pulsos, es un tren de pulsos, como esto que saco aquí, que me permite controlar, por ejemplo, pues motores de corriente continua, o me permite controlar, por ejemplo, el nivel de iluminación de una iluminación. Es una señal que yo puedo regular en cuanto a la frecuencia y en cuanto a lo más importante, a lo que llama ahí el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el porcentaje dentro del ciclo de trabajo del periodo de la señal, que la señal está a 1. Cuando tengo un ciclo de trabajo de un 25%, es una señal en la que el valor 1 está durante un 25% del periodo total. Es decir, esta zona que tenéis aquí a 0 es 3 veces la zona que tenéis a valor 1. ¿Vale? El ciclo del 50% sería la mitad encendido, la mitad apagado. El ciclo del 75% sería 3/4 partes del ciclo a valor 1, 1/4 parte a valor 0. ¿Qué pasa cuando yo alimento una carga con diferentes trenes de pulsos? Es algo parecido a lo que hacemos con un dimmer, por ejemplo, en iluminación. Un dimmer, para regular el nivel de iluminación, lo que hace es recortar la onda de corriente alterna. En vez de metérsela completa, le va recortando parte del semiperiodo positivo y parte del semiperiodo negativo. Aquí sería el concepto equivalente con un valor de corriente continua. Yo, en vez de darle la señal continua, los 3,3 voltios de manera continua, lo que voy es encendiendo y apagando. Mientras más tiempo esté encendido, más tiempo va a estar funcionando la carga, ¿vale? Más potencia va a consumir.
Si yo tengo, por ejemplo, un pequeño motor de corriente continua que controlo a través de esta señal, va a girar más rápido cuanto más tiempo, cuanto mayor sea el ciclo de trabajo. Sería una manera, por ejemplo, de regular la velocidad. ¿Vale? Yo si le meto el tren de pulsos del 25%, va a ir bastante más despacio que si le meto un ciclo de trabajo en el PWM del 75%. Si le meto directamente los 3,3 voltios todo el rato, en el control de ese motor, iría girando a velocidad normal. Es una aplicación del PWM. Son señales donde voy regulando el tiempo que la señal está encendida y la señal que está apagada. Eso del ciclo de trabajo normalmente se llama duty en la programación. ¿Vale? Duty es el ciclo de trabajo. Luego F la frecuencia. Por ahí os lo cuenta todo. Esto me permite, por ejemplo, aunque no tiene mayor utilidad, pero regular, por ejemplo, el nivel de iluminación de un LED. Me permite regular la velocidad de salida de un motor. Puedo utilizar esta señal para variadores de frecuencia de tipo industrial, como señal de entrada. De los modelos que utilizáis vosotros, me parece que la TV11 ya admite este tipo de señal de ancho de pulso para regular la velocidad del variador. Es decir, podría utilizar un microcontrolador para controlar ese variador mediante esta señal. Eso sería la parte de electrónica, algún concepto que utilizaremos ahí luego en los ejemplos prácticos. El lenguaje de programación. Ahí os habla de dos, Python y MicroPython. Python es el lenguaje, digamos, de donde viene el MicroPython. Realmente no son el mismo lenguaje, no son el mismo lenguaje porque el código fuente de esos lenguajes es distinto, ¿vale? Lo que sí, respecto al usuario, cuando yo meto las instrucciones, son prácticamente las mismas. Hay diferencias muy ligeras, es decir, todo lo que puedo hacer en Python, gran parte de lo que puedo hacer en Python lo puedo hacer también en MicroPython. Digamos que el MicroPython está copiado o está inspirado en el Python. Python es un lenguaje informático de alto nivel, orientado a objetos, que hoy en día se utiliza muchísimo, está cada vez utilizándose más. Es relativamente nuevo, me parece que data del 90 o por ahí, de los 90. ¿Vale? Me parece que el año oficial, no sé si es el 96, cuando ya estuvo operativo todo. Se llama Python porque el hombre que lo hizo, el holandés, el Guido van Rossum, pues le gustaba mucho el Monty Python y le puso ese nombre. Pero sin más. Es un lenguaje que se utiliza mucho en temas de inteligencia artificial. En análisis de datos, todo este tema que está ahora tan de moda del Big Data, de coger datos y analizarlos y demás, este lenguaje se utiliza mucho porque tiene bibliotecas específicas para poder hacer ese tipo de análisis. Es un lenguaje en principio de propósito general, que yo lo puedo utilizar para lo que quiera. En principio los lenguajes de programación informáticos los puedo utilizar para lo que quiera, lo que pasa que unos, según las bibliotecas que tengan, son más propicios para unas cosas que para otras. Los hay que son para análisis matemático, otros para, no sé, para gestionar imágenes, por ejemplo. Este es de propósito general y realmente tiene bibliotecas para hacer de todo. El Python, la versión que se utiliza hoy en día es la versión 3, el Python 3. Hay otro Python por ahí que es el Python 2, pero ese ya está... ya no se mantiene esa versión, es decir, ya no salen modificaciones ni se actualizan. Está disponible para todas las plataformas, es un lenguaje multiplataforma. Como es un lenguaje interpretado, y yo no voy a tener que compilar el código, normalmente en los ordenadores, los lenguajes informáticos, yo hago lo que es el código, que normalmente son lenguajes de alto nivel, donde pues yo no trabajo directamente sobre los registros del ordenador. Pasa a una fase que es el compilador. El compilador es el programa que traduce eso que yo he escrito en el procesador de textos a lenguaje máquina que pueda entender el ordenador, y luego viene la ejecución, ¿no?, del lenguaje máquina. Aquí yo directamente ejecuto el código que estoy haciendo, no tengo que compilar. El proceso de compilación es dinámico, se hace a medida que voy ejecutando el programa. Es decir, las instrucciones se van compilando una a una a medida que yo voy, que se van ejecutando, ¿vale? Se van traduciendo a código máquina. Es como si tenéis un texto y lo queréis traducir a inglés. El lenguaje tradicional lo que sería que tienes un tío que os lo graba, lo que vosotros le decís en español, espera que lo digáis todo y luego lo habla en inglés y se lo pasa al inglés, ¿no? Los lenguajes
digamos que son interpretados, es como si fuese una traducción simultánea. A medida que va hablando, te va traduciendo. Eso hace que son lenguajes más lentos, ¿vale? Le dan lentitud. La gente que es de informática y que es muy friki de estas cosas, pues dicen que este lenguaje es lento. Porque hay otros lenguajes donde lo hacen y algunas cosas van mucho más rápido. Pero es por esa razón, por el hecho de que es un lenguaje interpretado. El lento rápido relativo, hablamos de microsegundos, siempre en este tipo de cosas. Lo que pasa es que cuando haces imagínate que tienes que hacer un análisis, no sé, de datos con millones de operaciones, pues el microsegundo que va sumando otro microsegundo, luego a la larga pues se pueden hacer horas, según lo que quieras hacer. ¿Qué pinta tiene el lenguaje? Pues la pinta que tiene es esa de ahí. Si quiero escribir por la consola que me salga Hola Mundo, la consola pues es el símbolo del sistema de Windows, ¿no? Para entendernos. La interfaz de texto que yo tengo para comunicarme con lo que esté programando. Para que me saque ese mensaje por la consola, pues la instrucción es print, de imprimir, y entre paréntesis tengo que meter lo que quiero imprimir. Si dentro quiero que salga una cadena de texto, un mensaje, lo tengo que poner entre comillas. Entre apóstrofes, como está, o entre comillas. Las dobles comillas son equivalentes. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo. Vamos a abrir el navegador. Bueno, este es un simulador, tenéis por ahí el enlace, de lo que es el microcontrolador. Es una página web que os simula un montón de microcontroladores distintos, entre ellos el que nosotros vamos a utilizar. Esto realmente es MicroPython, pero es lo mismo, ¿no? Si yo quiero imprimir, lo que metería en el programa sería esto, print, y lo que yo quiera aquí, ¿no? Entre comillas, puedo poner apóstrofes o puedo poner comillas dobles, que es lo mismo. ¿Vale? Escribís ahí el mensaje. Y bueno, aquí en el simulador lo que tengo es que ejecutar el programa en el microcontrolador. Si yo lo tuviese realmente conectado al ordenador, lo que vería en la pantalla del ordenador sería esto en el programa. Lo imprimió aquí arriba, no sé si lo veis, ahí está. Me pasa, bueno, luego me lo imprime y luego pone el prompt. Yo podría darle instrucciones aquí, ¿no? Que es lo que vamos a poder hacer con el micro. Yo puedo mandarle, en vez de grabarlo dentro del microcontrolador, puedo darle órdenes en tiempo real. Puedo mandarle que imprima eso. Lo hago y acto seguido abajo me lo imprime. Bueno, esto así de por sí mismo no parece que valga para nada y de hecho no vale para nada. Vamos a ver alguna cosa que valga para algo. Poner Hola Mundo en una pantalla no es... Esto de Hola Mundo suele ser el primer programa que se hace con todos los sistemas de programación. Lo primero que se suele hacer para ver que funciona es poner un mensaje chorras como Hola Mundo, ¿no? Bueno, después de ese Python, en el 2013, ya veis que es bastante reciente, sale el lenguaje de programación MicroPython, que es una implementación de Python específica para microcontroladores o para placas, para sistemas que tengan muy pocos recursos, que tengan poca RAM, que tengan poco sitio para grabar programa, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista del usuario, lo que intentaron hacer fue que todas las instrucciones de Python sean compatibles, o la mayor parte. Claro, hay cosas que en un microcontrolador no tenemos, que lógicamente no vamos a poder programar. Pero todo lo que sea compatible con un microcontrolador que pueda hacer el Python, que lo pueda hacer también el MicroPython. Y luego tiene bibliotecas específicas para poder manejar las salidas, las entradas, todo lo que tiene dentro un microcontrolador que me puede interesar hacer. Manejar sensores específicos, es decir, bibliotecas que me permiten olvidar el lenguaje máquina, el ensamblador del fabricante y hacerlo de una manera mucho más fácil y sencilla. El MicroPython está hecho por un australiano que es físico y bueno, empezó a desarrollarlo porque en el trabajo de él pues necesitaba interactuar con esos microcontroladores de una manera un poco más sencilla. ¿Para qué utilizaba los microcontroladores? Pues para coger datos en sus experimentos. ¿Vale? Una utilidad muy buena que tiene y que sí vamos a intentar que al menos os quedéis con esa
es que me sirven para capturar datos de una manera muy fácil. Para un mantenimiento, por ejemplo, si yo quiero detectar, no sé, calentamientos en una máquina, pues a través de un micro lo pongo a grabar, por ejemplo, en una tarjeta SD, lo dejo puesto allí, cerca de la zona donde tengo el calentamiento, y me va a registrar el tiempo que yo le diga, me va a tomar una lectura de temperatura, lo voy a poder tener en un archivo, luego voy a poder analizarlo con una hoja de cálculo, con lo que sea. Quien dice de temperatura dice el consumo eléctrico o lo que queráis, ¿vale? Cualquier magnitud física que yo pueda traducir a electricidad mediante un sensor, la puedo registrar con un microcontrolador, la puedo enviar a internet, puedo hacer lo que quiera con ella. Bueno, es también, tanto el Python como el MicroPython son de código abierto, se puede modificar el código fuente, está disponible por ahí por internet. El que sepa informática pues podría incluso hacerse su propio lenguaje de programación a partir de ese, sin ningún tipo de problema y venderlo. Aquí tenéis el enlace al simulador ese que os he enseñado. Y para ver un poco cómo funcionan las instrucciones de Python, os he preparado aquí también esto. A ver si os lo puedo enseñar. Bueno, lo que vamos a hacer no se trata de ser programadores, que no es cosa nuestra, sino de poder interactuar mínimamente con el microcontrolador para hacer alguna cosilla que nos pueda ser útil. Tampoco vamos a intentar aquí hacernos todos expertos de la noche a la mañana en todo esto. Aquí donde pone ejercicios Python, si abrís este archivo, si no os lo abre directamente, bueno, ya os digo, desde el Drive se puede hacer que se abra sin mayor problema. Y lo que tenéis es un cuaderno de Google Colab, se llama la aplicación, es una aplicación de las que tenéis en Google, estas accesibles. Y lo que pone es lo mismo que pone los apuntes, más o menos el texto de los apuntes que os va explicando la programación, y aquí debajo os pone el ejemplo de programación, de tal manera que yo aquí puedo editar el código y simularlo en el ordenador en tiempo real también. Es decir, yo puedo simularlo aquí. Si cambio, por ejemplo, fijaros este letrero de Hola Mundo por Hola Fundación Masabeu y lo ejecuto aquí en la flecha que hay en la esquina de arriba a la izquierda, pues me va a sacar debajo. Bueno, le cuesta un poco porque la primera vez que según conectáis, esto es como si fuese un ordenador virtual, una máquina virtual. Entonces él tiene que conectarse la primera vez y una vez que se conecta ya va más rápido. Y aquí me pone el letrero, ¿no? Esto sería la salida por consola o la Fundación Masabeu. Y cambio aquí. Todo está pensado para que vosotros cada uno tenéis vuestra copia y podéis modificar el código como queráis. Luego en los apuntes tenéis el código original por si os olvidasteis del cambio que hicisteis y queréis reponerlo. ¿Vale? Esto lo podéis hacer tantas veces como queráis. Si yo cometo un error, por ejemplo, imaginaos que me olvido del paréntesis y lo ejecuto, pues me va a dar un mensaje de error. Me va a decir syntax error. Un expected EOF, que esperaba otra cosa que no encontró, ¿no? Esperaba un paréntesis que cierre y no lo tenía. Una vez que lo pongáis, lo volvéis a ejecutar y ya sale ahí. Vale, la idea de esto es que podáis ir viendo un poco lo que os cuenta y probarlo en el programa aquí, a continuación. Incluso modificándolo y para ver qué pasa si meto tal, ¿no? Pues lo puedes ver en el momento. Bueno, tenéis enlaces aquí también a todo, la página oficial de MicroPython. Si vamos a esa página, esta es la página digamos, del autor. Esto empezó con una empresa de estas de Kickstarter. Recaudaron un montón de dinero, mucho más de lo que esperaban y sacaron el lenguaje este de programación. Hoy en día esto se está utilizando ya el MicroPython este con el SP32 a nivel industrial. Por ejemplo, en Alemania hay una empresa que fabrica detectores para detectar los coches y el tráfico en autovías basados en este sistema. Aquí tenéis un foro, los documentos, docs, que es la documentación. Esto tenemos el problema que está en inglés. Se puede traducir, Esta es de las páginas que traduce con Google y le traduce bastante bien.
Tiene el problema que cuando traducís esta página os traduce también las instrucciones, con lo cual os podéis montar un pequeño lío. Todo esto de aquí que son instrucciones y son palabras en inglés, él os las traduce y ahí viene el problema. Pero en un momento dado, si queréis entender lo que pone el texto por el medio, con el traductor de Google os traduce bastante bien. Luego aquí tendremos también la página donde podemos descargar lo que es el MicroPython para instalarlo en el microcontrolador que nosotros queramos. Si vais aquí a descargas, a downloads, cogéis en la placa que tenéis, nosotros iríamos a las SP32 que son estas, y aquí os pone la descarga. Luego ya os enseñaré con el programa que vamos a utilizar, que es muy fácil grabarlo. Realmente lo han puesto muy sencillo. Nosotros vamos a trabajar aquí con la última, ¿vale? Os pone para hacerlo en modo texto y bueno, como todo, pero tenemos una manera más fácil de hacerlo. Vale, eso es un poco lo que es el MicroPython. Vamos a ver con lo que nos queda de esta hora un poco más de la programación. Bueno, si quiero imprimir, ya vimos cómo podemos imprimir, ¿no? Utilizo una instrucción que se llama print. En todo lenguaje de programación tenemos lo que llamamos variables. También en el autómata teníamos variables, ¿no? La i0.0 desde el punto de vista del programa es una variable. Lo que llamamos el direccionamiento, ¿no? Cuando cojo un dato, lo almaceno en una determinada posición de memoria. Esa posición de memoria donde yo almaceno un dato es lo que llamamos variable. Para nosotros en este lenguaje la variable es un espacio de memoria que tengo reservado, que yo le doy un nombre. ¿Vale? Las variables, aunque puedo generar tipos de datos, digamos los que yo quiera en este lenguaje, las principales que vienen por defecto son bool, que tiene dos valores, true or false, verdadero o falso. Esto es como el 1-0, ¿no? de la lógica digital. Va escrito con mayúscula, ¿eh? Si lo ponéis con minúscula no os va a entender. STR de string, que es una cadena de caracteres. Cuando pongo lo de hola mundo, hola qué tal, un texto que meto entre comillas, eso es una cadena de caracteres. INT, que es un número entero, y float es un número en coma flotante, un número real, para entendernos. ¿Vale? Veis que son variables muy sencillas. Un booleano, que puede ser verdadero o falso, una cadena o string, un entero y un número real. Esos son los 4 tipos de datos que puedo manejar. A diferencia de otros lenguajes informáticos que tengo que ir declarando las variables, tengo que decirle, tengo una variable que se llama A y es un número entero, tengo una variable que es B que es un número real. Aquí no, aquí declaro las variables en el momento en el que yo les doy un valor. Si yo, por ejemplo, en este programa que tenemos aquí, en el momento en el que digo que A es igual a 8, como 8 es un número entero, le estoy diciendo que A es un número entero en la propia declaración. Si a B le doy el valor 8.2, estoy diciendo que es un número real. Es float, ¿no? El tipo de dato. Si yo quiero saber o quiero imprimir el tipo de dato de una determinada variable, lo que pongo es la palabra type. ¿Vale? Por ejemplo, en este programa lo que va a hacer es, me imprime el valor de la variable A, me imprime el tipo de dato de la variable A, luego me imprime la variable B y me imprime el tipo de dato de la variable B. Vamos a cambiar los valores para que veáis. Por ejemplo, si yo pongo la 8.0 y la B le doy el valor 8, aunque el valor numéricamente es el mismo, 8.0 y 8, el tipo de dato va a ser distinto. La A va a ser de tipo float y la B va a ser de tipo entero. Ejecutamos el programa, veis, ¿no? Que la A es de tipo float, y el 8 es de tipo entero, int. Bueno, otro de lo mismo. Si yo escribo, por ejemplo, cadenas de texto y quiero concatenarlas, quiero hacer que me salgan todas juntas, pues es tan sencillo como ir separándolas dentro del print, dentro de los paréntesis, por comas. Para escribir una variable simplemente tengo que poner el nombre de la variable. Para escribir una cadena de texto directamente pues la meto entre comillas. Y nada, ahí forma una frase, ¿no? Le da el nombre de la palabra José, edad 45, y voy a hacer la frase con el nombre, tiene la edad, años, ¿no? Y para que veáis, pues podemos cambiar aquí los nombres, podemos poner Manuel, tiene 95 años, por ejemplo. Manuel tiene 95 años, me saca. Edad es un tipo de dato
str, que es string, ¿no? Es una cadena. Bueno, entonces, primera cosa del lenguaje de programación. Si yo le doy un dato, según el valor que le dé, él ya va a saber el tipo de dato del que se trata. No tengo que complicarme con tipos de datos ni cosas por el estilo. Puedo cambiar a un dato, le puedo cambiar el tipo simplemente cambiándole el valor. ¿Vale? Lo podría hacer también. Por ejemplo, mirar aquí. Bueno, cambiándole el valor, aquí lo que hago es con la palabra int. Si yo meto int y meto dentro una variable que puede ser, por ejemplo, una cadena de texto, puede ser edad, que lo habíamos metido entre comillas, él me lo convierte a un número entero, el tipo de edad. ¿Esto qué utilidad puede tener? Pues la utilidad puede ser, yo tengo una cadena de texto y puedo extraer números de esa cadena de texto, que el programa interprete como números y no como texto, ¿vale? Porque para él no es lo mismo un texto que un número. Bueno, ese programilla lo que hace es un poco eso. ¿Vale? Le meto, bueno, si lo ejecuto de nuevo, como cambié las variables son las mismas, ¿eh? Para todo el código es como si tuviese un único programa dividido en partes. Ahora lo cambia a 95, pues dice 95. Ahora edad es un dato de tipo entero, lo había metido como cadena, pero lo convertía a entero. Y podemos convertirlo nuevamente a string, ¿no? Que es lo que hago en la segunda parte del programa. Edad es igual a str edad, es decir, edad ahora va a ser nuevamente una cadena. Y si imprimo el tipo de dato, pues me dice que es una cadena, str. Puedo hacer operaciones matemáticas también. Bueno, las básicas, las que conocéis, suma, resta, multiplicación es con el asterisco, la división con la barra de división. Puedo sacar el módulo de una división o puedo sacar el cociente. El módulo es el cociente, digo, el resto, ¿vale? El módulo es el resto de la división. Eso lo saco con el tanto por ciento. El cociente lo saco con dos barras, una tras otra, eso sería el cociente de la división. Y luego, para elevar a una determinada potencia, es con dos asteriscos en vez de con uno. Ahí tenéis un programilla, nada, que os hace una serie de operaciones. Da primero unos valores a las variables y luego lo que hace es imprimirlas y operar con ellas. Luego tenéis ahí la salida que salva por consola, ¿no? A más B menos C, pues sería 9 más 0,5 menos 2, 7,5. Si yo opero valores enteros con valores de tipo float, el resultado me lo va a dar de tipo float. Porque el tipo float de alguna manera contiene a los enteros también, ¿no? Él me va haciendo las conversiones de tipo siempre que sean posibles, adecuadas para que el resultado me dé lo que me tenga que dar. Si yo multiplico, por ejemplo, dos enteros, el resultado es entero, ¿no? Porque de una multiplicación no tiene por qué salir. Si son enteros, el resultado es entero. En cambio, si hago una división entre enteros, la división siempre me va a dar un resultado que va a ser de tipo real. Bueno, aquí en el programilla podéis entrar y podéis ir cambiando ahí. No sé, meter aquí, por ejemplo, un 3 para putearlo un poco y que sacan decimales. ¿Vale? Bueno, tal donde lo metí no le puteé nada. ¿Que quiero hacer operaciones matemáticas más complejas? Pues ahí tengo lo que se llama una librería. Lo de las librerías funciona de la siguiente manera. Yo tengo cosas que están directamente en el lenguaje y otras cosas que lo tengo en lo que se llaman librerías del lenguaje. Para utilizar una librería lo que tengo que hacer es llamarla, es decir, vale, vamos a utilizar esta librería y automáticamente todas las instrucciones, todas las funciones que tengo en esa librería las puedo utilizar en mi programa. Él lo que hace cuando se ejecuta es que va a buscarlas a esa otra librería. Puede ser una de las librerías integradas en el propio Python o MicroPython en este caso, o puede ser un archivo que yo le pongo junto con el que estoy ejecutando. Es decir, puedo abrir funciones de un archivo con otro archivo. Aquí lo que tenéis es un ejemplo de cálculo de potencia activa, reactiva y aparente, una pequeña calculadora de potencias, ¿no?, eléctricas. Lo que hacemos para llamar una librería es utilizar la palabra import, de importar. Y me dice import math, que es el nombre de la librería, as m. El as s significa como. Impórtame math como m. M es lo que llamamos el seudónimo. Esto hace que cuando yo vaya a utilizar funciones de la librería, en vez de poner math.m
la instrucción que yo quiera utilizar, que es lo que tengo que hacer cuando utilizo instrucciones externas, digamos al programa que yo estoy utilizando. Lo puedo hacer simplemente tecleando la letra M, es reducirle el nombre, ¿no? Es un seudónimo. Por ejemplo, fijaros aquí, cuando utiliza esta conversión a radianes del ángulo, la instrucción dentro de la librería Math que transforma radianes es radians. Pues le pongo delante m.radians. Lo que le estoy diciendo es de la librería Math, que yo he llamado m, cógeme la instrucción radians. ¿Vale? Hay otra manera que veremos luego también, que es que yo puedo importar unas instrucciones concretas. Para eso lo que haría sería from la librería Math, import, y le voy poniendo aquí separado por comas todas las instrucciones que quiero importar. Impórtame radians, impórtame, no sé, por ejemplo, coseno, seno. Vale, cuando hago muchas esto no es muy rentable. Cuando voy a utilizar solo una función, pues se suele hacer así. De esta manera yo ya no tengo que utilizar el nombre de la librería y el punto, sino que directamente pongo el nombre, este nombre que he utilizado aquí para importar. Vale, me permite luego utilizar las funciones de manera más reducida, pero es equivalente, es realmente lo mismo. Vale, aquí simplemente estos son opciones de impresión para sacar los datos. Ya veremos luego cómo podemos hacer para que el usuario meta los datos que quiera desde la consola y luego aquí realiza el cálculo, ¿no? SQRT para la raíz cuadrada, cos para el coseno, sin para el seno. Y nada, operaciones matemáticas, el producto con el asterisco. Y el round este que pone aquí, este es el redondeo, ¿no? Le estoy diciendo que me lo redondee a 2 decimales. Si yo quito el round y quito el 2 de ahí, pues me va a sacar un montón de cifras decimales. Parece que saca hasta 10 o algo así. Eso ya depende de dónde lo estéis haciendo. Vale, aquí sí, para veis que funciona, pues cambiar los valores, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tensión en vez de 400, estoy con una tensión reducida de 230 y vuelvo a ejecutar el programa, pues aquí me va a cambiar los resultados, ¿no? A 400. Podéis ponerle, no sé, el ángulo de desfase más pequeño, 15 grados. Lo ejecutáis y ellos cambiarán los resultados que os da el programa. ¿Vale? Vale, vale. Sin problema. Bueno, aquí os pone lo que os decía. La opción esa de para importar... No vinieron en la anterior hora tampoco. Aquí tenéis un ejemplo de lo que os decía antes. Si yo quiero importar solo una instrucción, pongo from math, import. En este caso sería aquí SQRT, ¿no? Lo que yo quiera. Tenéis otro ejemplo, por ejemplo, de from math, import pi y coseno. Pi es el número pi. Y la operación que me hace es A igual al coseno de pi. Lógicamente, pues el coseno de pi es -1, ¿no? El Python es un lenguaje que para hacer calculillos también pues está bastante bien. Hay gente que lo utiliza en lugar de una hoja de cálculo, pues utilizan para cálculos así grandes, utilizan este tipo de lenguaje. Más operadores que tiene el Python, operadores de comparación. El igual, que es dos signos igual, distinto, admiración y el signo igual seguido. Mayor que, menor que, igual que lo normal, mayor o igual, y este menor igual, que está mal aquí, esto es menor o igual. Y nada, otro ejemplo de cómo, de las operaciones de comparación, ¿no? Los ejemplos, lo suyo sería que juguéis con diferentes valores y veáis cómo os va cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí me va a comparar... Bueno, si ejecutamos ahora eso ahí,
Pues me dice, ¿20 es mayor que 12? True. True quiere decir que es verdad. ¿20 es mayor que 12? 20 es igual a 12, falso. 12 es igual a 12, verdadero. 12 es mayor o igual a 12, verdadero. 20 es distinto a 12, verdadero. Vale. El resultado de las operaciones de comparación siempre es verdadero o falso, true or false. ¿Vale? Es decir, un tipo de dato que habíamos llamado booleano. Operadores lógicos, and, or y not, eso suena. Con tipos de datos booleanos puede utilizar el and, el or y el not, que ya sabemos cómo van. Tenéis otro programa ahí, pues con una serie de variables que son 1, 2, 3, que yo les he dado ahí un valor, true, false, true, y os va haciendo operaciones and, operaciones or. Pongo, por ejemplo, no sé, pongo true en los tres. La AND es true, la OR de los tres lógicamente también es verdadero, la operación NAND de esos tres valores es falsa y la operación NOR de esos tres valores es falsa. La NAND y la NOR se tiene que hacer componiendo, ¿no? Vale. Lo que hago aquí, hice primero la AND y la OR y luego lo que hice fue negar la salida, que es la NAND y la NOR, ¿no? El NOT que pone aquí está negando el resultado del anterior. ¿Alguien no se está enterando ya de nada? ¿O todavía alguno se mantiene? ¿O habéis desconectado ya? ¿Qué os parece esto? ¿Complicado? ¿Normal? Bueno, eso mismo, si lo hacéis aquí es exactamente igual, ¿eh? Los programas los podemos probar. Aquí deberían de funcionar porque teóricamente tiene las mismas. Bueno, la librería Math no sé si la tiene, pero este funciona seguro. Vamos a probarlo. Lo copiamos de aquí. Y lo pegamos aquí. Vamos a ver si funciona. Sí, veis, me saca lo mismo. Esto si lo hago en el microcontrolador iba a funcionar. No tiene sentido hacer esto con un microcontrolador, pero que veáis que puedo utilizar operaciones AND y OR dentro del microcontrolador, que eso sí que tiene sentido. Que las utilizábamos en un logo, ¿no? Para hacer cosas con las entradas y salidas, pues aquí lo mismo voy a poder hacer. En vez de sacar algo por consola, porque no voy a tener conectado el ordenador cuando se esté ejecutando, pues lo que haré será encender una salida o lo que sea. Y ya veremos cómo se hace. Operaciones de asignación. Por ejemplo, las operaciones de asignación son abreviaturas para cosas del tipo x igual x más 3, x igual x menos 3. Esto es algo que cuando tengo bucles de estos que se llaman de iteración, que voy incrementando el valor de una variable y voy operando y demás, pues esto se hace bastante, lo de x igual x más 3. Bueno, eso os dice aquí que se puede hacer de manera simplificada. En vez de poner x igual x más 3, pues puedo poner x más igual 3 y tiene el mismo significado. X menos igual 3 significa x igual a x menos 3. Y bueno, así con todas las que tenéis. Es una manera abreviada de escribir esas operaciones de asignación, donde voy incrementando, operando una variable sobre sí misma. Bueno, otro ejemplín para utilizar todo eso de ahí, que podéis echarle un vistazo. Y bueno, luego tengo también operaciones para números en binario, que aquí no os los metí, pero bueno, también podría operar a bloque con números en binario. Vale, sería también la AND, la OR, lo que pasa que la simbología que utilizamos sería distinta. Luego lo tengo lo que se llama estructuras de control del programa. Esto es algo muy de los lenguajes informáticos también. Tengo
un primer grupo de ellos que son el if, else, el if. El if, si lo traducimos al español, significa sí, ¿no? Es el sí condicional. El famoso chiste de la Academia de Inglés, ¿no? ¿Lo sabéis? El de... ¿Está aquí la Academia de Inglés? If, between, between. Si se lo contáis a Ramón. No sabéis mucho inglés porque no le ha hecho gracia a nadie. O lo he contado muy mal o... Pues este if es el condicional de verdad. Si sucede tal cosa, ejecútame las instrucciones que tienes abajo. ¿Vale? Es lo que le estoy diciendo. Si pasa tal cosa, esa condición va a ser verdadero o falso, va a ser un true, false, ¿no? De esos que vimos de tipo booleano. Si la condición es verdadera, ejecuta las instrucciones. Una característica del lenguaje de Python, que lo hace más sencillo que otros lenguajes. Normalmente en los lenguajes como el C, yo para meter un bucle de este tipo tengo que encerrar las instrucciones entre llaves. Cada instrucción tiene que acabar en un punto y coma. En el Python no tengo nada de eso. En el Python, después de una sentencia de estas if, lo que pongo siempre son 2 puntos. Y las instrucciones que están dentro del if tienen que estar indentadas hacia adentro 4 espacios. Indentado quiere decir que tienen que estar 4 espacios hacia la derecha. Las instrucciones que están dentro de estas estructuras las determino por la indentación. Si yo pongo esto, por ejemplo en este ciclo de aquí, yo lo dejo a la misma altura y ejecuto el programa, me va a dar un error. Me va a decir que eso está mal. Me va a decir que está mal porque pone indentation error. Esperábamos una indentación de bloque. Indentación quiere decir que esto tiene que estar 4 espacios hacia adentro. ¿Vale? Si yo pongo otra instrucción que está dentro de ese mismo if, lo pondría también indentado. Pondría print, no sé. Hola, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner que sea... Vale, ¿ves? Como se cumplía esa primera condición, me lo escribió ahí. Bueno, este programa, para que veáis cómo va el if, simplemente pues son... Si voy cambiando la edad, voy teniendo diferentes resultados, ¿no? Pongo, ¿cuántos años tienes? Tengo 19, como alguno aquí. Dice, tienes 19 años, juventud divino tesoro. ¿Qué edad tienes? 49. Tienes 49 años, ya no eres tan joven. ¿Vale? En el primer caso se cumplía la primera condición y entonces ejecutó las instrucciones que estaban debajo. Y en el segundo caso, bueno, en el segundo caso se cumplió la primera y en el primero se cumplía la segunda, ¿no? Con 19 años se cumple que la edad es menor que 30 y entonces te escribe la frase que hay debajo. ¿Vale? Según vayáis jugando con valores mayores o menores que 30, pues os va dando un resultado o el otro. Con 30, pues ya no eres tan joven, y si le pongo 29, pues todavía considera que sí, ¿vale? Esa es la primera estructura así de control que tenemos. Luego tengo otra que es el else, ¿vale? Ahí lo que hace, normalmente el else tiene que ir acompañado de un if. Primero pondría el if, es decir, si se cumple esa condición me hace lo que tiene el if, y si no se cumple, hace lo que viene en el else. Sería la alternativa, ¿no? El programa anterior podríamos hacerlo de esa manera. Es exactamente el mismo programa, pero con un if y un else. Si tienes, tu edad es mayor o igual que 30, te escribe la primera frase y si no, te escribe la segunda. Es decir, si es menor de 30, te va a escribir la segunda frase. Fijaros que funciona exactamente igual, ¿no? Si le doy aquí ahora, pues me va a cambiar la otra. Si le pongo 18, pues me vuelvo a poner, en este caso, la del else, ¿no? Como no cumple con la condición, me pone la segunda, la que está con el else. Si quiero añadir más condiciones, no tengo una u otra, sino que tengo diferentes opciones. Tengo la otra que es el if, ¿vale? Esas serían las intermedias. Si la edad es menor que 30, el if, me pones una frase. El if, edad menor de 50, es decir, si no es menor que 30, pero sí que es menor que 50, me hace el if. El siguiente if, ¿se cumplirían las 3 condiciones anteriores?
no es menor de 30, no es menor que 50, pero sí que es menor de 60. Y si es mayor o igual que 60, tendría el else, que sería para todo lo demás, ¿no? En este caso es lo mismo, pero con más niveles. No sé, vamos a poner algún valor por ahí. ¿Qué pasa si tienes 40? Pues si tienes 40, lo que te dice es, estás en lo mejor de la vida. Bueno, qué optimista. Si tienes 32, pues estás en lo mejor de la vida todavía. ¿Qué pasa si tienes 15? Pues lo mismo de antes, ¿no? Juventud divino tesoro. Si tienes 52, hay que ir pensando en jubilarse. A ver si tienes 50 como Ángel que te dice. Nada, hay que ir pensando en jubilarse. Vosotros intentadlo que nos lo va a decir seguro con la edad que tenéis. Bueno, esto sería hoy en día, la hay que intentar jubilarse, sería con 70. Está mal programado esto. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí. Le echáis un vistacillo en casa, lo miráis, tenéis acceso ahí a la hoja, en el Classroom. Podéis estropear todo lo que queráis porque tenéis una para cada uno. ¿Vale? Con lo cual podéis hacer todas las picias allí que queráis. Está individualizada para que podáis trabajar sobre ella. Luego en los apuntes tenéis lo mismo, pero tal como estaba en la versión original. Por si queréis volver atrás. Vale, en los apuntes, en esta parte que estábamos viendo, aquí os va explicando ya todos esos programas, ¿no? Los tenéis aquí. Por eso os decía que son muchas hojas, pero realmente mucho es código, el código que hay por el otro lado. Luego donde llegamos a lo interesante es en la parte del final, que es donde ya conecto cosas con la placa, ¿no? Algunas de ellas pues las vamos a hacer en la placa físicamente para que veáis cómo funciona. Pues por ejemplo, pulsadores para hacer marcha paro. Unos relés de salida, vamos a poner al menos uno. Bueno, unos potenciómetros ahí para hacer entradas analógicas, para ver cómo funciona. Una pantallita OLED que le vamos a conectar para sacar mensajes. Bueno, vamos a apagar los ordenadores y pasamos entonces al E1 a hacer la práctica que os decía del motor